Bienvenidos una vez más a la clase de Ciencias Naturales, que al igual que fue con el video de historia, en este video, que es de las clases asincrónicas, clase con video, van a ser más cortas porque, como ya lo hemos dicho, le vamos a dedicar, le vamos a quitar, por decirlo de alguna manera, una hora de Ciencias Naturales para taller de matemáticas y una hora de historia para taller de lenguaje, como tal, que van a ser los martes y miércoles, a partir de esta semana y las que siguen. De tal manera que podamos compensar un poco la carga horaria, ya que, como ustedes se acuerdan, espero que sí, el lenguaje, la asignatura de lenguaje generalmente en presencial son de 8 horas pedagógicas y de matemáticas son de 6 horas. Y nosotros estamos haciendo 4 horas pedagógicas en cada una. Entonces ahí se va compensando un poco, agregándole una hora más, que serían ya 5 en cada uno de los dos. Y en historia y ciencia, que eran 3 horas pedagógicas, generalmente estábamos haciendo 4, así que estamos haciendo una de más. Entonces, por eso es que se hace el cambio. Bueno, eso ya lo había explicado también en el video de historia, pero quise volver a explicar en este video por un tema de que tal vez algunos no han visto aún el video de historia, ¿ya? Entonces, por lo tanto, esta clase no pasa de los 45 minutos porque esos otros 45 se fueron agregados a taller de matemática y taller de lenguaje de los martes y miércoles respectivamente, como clases de tipo video, que son como cápsulas sobre todo, en el cual la intención es generar habilidades matemáticas y lingüísticas. Bueno, entramos entonces a nuestra asignatura de hoy día de ciencias naturales. Ya estamos entrando a lo que es el sonido. ¿Se acuerdan que ya hablamos sobre el sonido en la clase pasada? Perdón. Bueno, ¿qué con el sonido? Bueno, ahora vamos a ver la interacción del sonido con nuestro medio ambiente, como fue con la luz, ¿cierto? Siempre van unidos la luz y el sonido. Bueno, te repite lo que siempre le hacemos recordar, que usar un lápiz. Para esta clase necesitarás un lápiz, tu cuaderno de ciencias naturales para tomar apuntes y contestar, y obviamente tu libro de ciencias naturales de tercero básico, porque todavía no entramos a materia de cuarto básico como tal, pero ya terminando lo de sonido, vamos a ir a la par con materia de cuarto también, para ir a la par con las dos cosas y no quedarnos rezagados. Muy bien. Para esta clase vas a necesitar sí o sí escribir tu objetivo. Primero, obviamente, igual que lo hicimos con la clase de video de historia, la fecha de hoy día, que sería Jueves Santo, jueves primero de abril, perdón, de 2021, ya. Hasta ayer fue marzo. Y a partir de poner jueves 1 de abril de 2021, escribir el objetivo de la clase, que sería en este caso reconocer la interacción del sonido con el entorno. Muy parecido al objetivo de ciencias naturales sobre la luz. Bueno, vamos ahora con el sonido. Entonces, reconocer la interacción del sonido con el entorno. Vamos a dar un minuto para que escriban el objetivo. Muy bien, yo creo que ya deben estar terminando de escribir el objetivo de la clase. Y el que no lo ha terminado, obviamente lo que siempre les recomiendo cuando es clase tipo video, clase sincrónica, es que pongan pausa al video para que terminen de escribir el objetivo, si que no lo han terminado, y después poner play. Muy bien. ¿Cómo interactúa el sonido con el medio? Es la pregunta que nos vamos a hacer, ¿ya? Porque eso es lo que nos interesa, porque ¿para qué estudiamos el sonido? Lo mismo que nos preguntamos con la luz, ¿para qué estudiamos? ¿Qué sentido tiene estudiarlo? Bueno, eso es lo que queremos contestar en la clase de hoy día. Cuando las ondas sonoras chocan con un objeto, rebotan,
cambiando su dirección. A esto se le llama reflexión del sonido. Eso es importante ponerlo. Por lo tanto, es importante escribir esto en el cuaderno, ¿ya? Es importante escribirlo porque esa es la interacción que vamos a ver en esta clase, ¿cierto? De que el sonido tiene una propiedad que es la reflexión. Se refleja así como el espejo, ¿cierto? Me salió medio raro eso. Voy a ponerlo, no. Ahí. La reflexión del sonido. Como vemos ahí, cuando alguien habla, por ejemplo, y esto es algo que también lo habíamos hablado en la clase del año pasado, me acuerdo, cuando alguien habla, por ejemplo, el sonido llega a la pared, rebota, y después puede incluso llegar atrás de mí. Y eso un poco responde a lo que habíamos visto, a la pregunta de que hacíamos el viernes pasado, si mal no recuerdo, en la cual les preguntaba si la persona que está atrás de la persona que hablaba por un megáfono podía escuchar o no. La gran mayoría dijo que sí, se podía escuchar más bajo, pues se escuchaba, y algunos decían que no, porque la dirección del sonido estaba por otro lado. Y era cierto, pero como en el mundo que nos rodea, en campo abierto sería más difícil escuchar, sí, escucharíamos casi nada, pero siempre hay algún objeto del cual va a rebotar el sonido y poder ir de vuelta, y es por eso que el niño de atrás escuchaba, bajo pero escuchaba, porque siempre los sonidos rebotan con algo, porque tenemos cosas a nuestro alrededor, y mientras más lisa sea la superficie o menos cosas tengan, como es este caso de esta habitación donde hay mucha reflexión, a lo cual le vamos a llamar eco. Cuando esa reflexión del sonido le vamos a llamar eco, cuando rebota el sonido y volvemos a escuchar de vuelta el sonido, eso que se llama eco, mientras la habitación, ¿cierto? La pieza, la sala donde nos encontremos esté vacía, obviamente va a haber más superficie lisa y por lo tanto va a rebotar con mayor amplitud, lo que hace que el eco sea más potente como tal. Sin embargo, si yo pongo en una habitación muchas cosas, va a haber muchas cosas que le va a generar una superficie más rugosa, la cual obviamente eso va a absorber más el sonido, que será parte de otra propiedad que veremos a continuación también. Pero por ahora es importante darnos cuenta que, al igual que vemos en la imagen, la cual vemos este parlante de aquí, que está sonando y lleva el sonido hacia esta pared que es lisa y rebota el sonido, y eso es lo que nosotros le conocemos como reflexión del sonido, y cuando regresa a mí el sonido, a eso le llamamos eco. El eco es un ejemplo de reflexión. No siempre toda reflexión es un eco, ojo con eso, porque el eco es justamente cuando el sonido eh, vuelve al lugar de origen después de reflejarse en un objeto lejano, ¿cierto? Cuando yo hablo y se escucha, y llega a mi oído de nuevo, que yo fui el que hablé, y llega a mi oído el sonido de nuevo, eso se le llama eco, pero no siempre se escucha como eco, ¿ya? El eco sería un tipo de reflexión del sonido en el cual llega a mis oídos lo que yo acabo de hablar. Sin embargo, cuando yo hablo generalmente, va a haber rebotes, pero los rebotes van a ir inclinados hacia otros lados y no llegan, al menos no en esa plenitud, hacia mi oído. Entonces, por lo tanto, yo no escucho un eco, no escucho que el sonido llegue a mí de vuelta, ¿ya? Eh, Sin embargo, hay lugares donde tiene una inclinación o es tan plano la parte donde rebota el sonido que llega directamente de vuelta hacia mi oído y por eso escucho el eco. O sea, escucho en otra palabra que vuelve de vuelta como tal. Muy bien. Entonces lo importante de escribir es cómo interactúa el sonido con el medio. Cuando las ondas sonoras chocan con un objeto, rebotan cambiando su dirección y esto se le llama reflexión del sonido. Y esto también es importante escribirlo, ¿cierto? Que el eco es un ejemplo de reflexión. Esto ocurre cuando el sonido vuelve al lugar de origen después de reflejarse en un objeto lejano. Eso es muy importante. Por lo tanto, vamos a dar un minuto para que terminen de escribir lo que está ahí en el cuaderno.
Muy bien, se está cumpliendo el tiempo como tal y como siempre lo digo, si usted no ha podido escribir lo que está ahí en proyectado, pongan pausa al video para que lo termine de escribir con tiempo, nadie lo está apurando, pone pausa, lo escribe con tiempo y cuando lo haya terminado de escribir en el cuaderno, pone play para continuar. Muy bien, entonces esto es muy interesante y esto es cómo interactúa justamente el sonido con nosotros. Cuando las ondas sonoras chocan con los objetos, parte de su energía se absorbe. Eso siempre pasa. Y a esto se le denomina absorción del sonido, ¿cierto? Esto también sería importante escribirlo. La absorción del sonido. Entonces tenemos dos características del sonido muy importantes. Por una parte tenemos la reflexión del sonido cuando rebota, pero al rebotar también siempre algo queda. Esta niña está hablando, está leyendo, ¿cierto? El libro y rebota el sonido, pero parte de ese sonido también se absorbe, ¿ya? Por lo tanto, podríamos preguntarnos, ¿podrías escuchar eco si algunos materiales no reflejan las ondas sonoras? ¿Por qué? Esa pregunta, la otra no es necesario, porque la otra dice investiga, así que lo vamos a poner acá para... Dice acá, investiga qué es la ecolocación, qué animales la utilizan y para qué comunica tu resultado. Eso lo vamos a dejar tal vez como tarea para que ustedes lo busquen, la palabra ecolocalización, muy interesante, ecolocalización, ¿ya? Para el que desee investigarlo, sería interesante, porque es una manera justamente de usar el eco para ubicarse en el espacio. Ya, alguien si quiere estudiarlo y quiere revisar más sobre el tema, lo puede hacer. Pero lo que sí me interesa es que ustedes copien, que es justamente lo que yo le había marcado en rojo, y además que escriban en su cuaderno la pregunta y respuesta a ¿podrías escuchar eco si algunos materiales no reflejan las ondas sonoras? Muy bien, entonces, un minuto para que puedan escribir. Yo creo que 2 minutos porque tenemos que escribir eso que está arriba y también la pregunta que está abajo. A partir de ahora, 2 minutos, ya. Vamos, escriba. La idea es que interactuemos, por lo menos, ya que no los puedo escuchar, interactuar escribiendo a la par que hacemos el video. Porque obviamente si solamente se esperan que ellos o adelantan el video, obviamente, que también podría ser una opción adelantar el video, pero después tendrían que escribirlo igual, entonces no vale la pena hacer eso. Ya, bueno, se cumplió el tiempo. La ideal es eso, yo le decía que escribieran en el cuaderno, ya, porque acuérdense que una parte de lo que es la nota está en base a la revisión de cuadernos como tal. Igual que los tickets de salida, al igual que las tareas cuando se le envía tarea.
como una nota. Bueno, si usted no ha terminado de escribir, ya, o no ha terminado de contestar, no hay problema, ponga pausa, lo termina de contestar porque me interesa que responder a estas dos preguntas, a esta pregunta, perdón, a la una, porque la otra queda como para investigarlo. Y después que lo haya contestado, ponga play. Muy bien, entonces, cuando las ondas sonoras chocan con los objetos, parte de su energía se absorbe y a esto se le denomina absorción del sonido, lo hemos dicho. Y la pregunta que nos estábamos haciendo era, ¿podrías escuchar eco si algunos materiales no reflejan las ondas sonoras? ¿Por qué? Obviamente la respuesta es que no, ¿cierto? No podríamos. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque obviamente si no se refleja las ondas, no llegarían a nosotros. No podríamos escuchar el eco, porque el eco es, solamente se produce el eco cuando hay reflexión, ¿cierto? Porque el eco es un tipo de reflexión. Por lo tanto, no podría haber eco si no hay reflexión, es imposible, porque el eco es un tipo de reflexión, como estaba muy bien escrito acá. El eco es un ejemplo, dice acá, de reflexión, ¿cierto? Por lo tanto, si no hay reflexión, si los objetos no se reflejan, no se refleja la onda del sonido, mejor dicho, no habría eco. Entonces, esa sería la respuesta. Y si usted lo escribió más o menos parecido, están en lo correcto. Ya. Pero todo lo que les he dicho, ya que estamos en la asignatura de ciencias naturales, significa que todo tiene que ser corroborado, todo tiene que tener un sustento, una base científica, ¿cierto? Como tal. Es así que vamos a mostrar un experimento en el cual nosotros podamos demostrar que es cierto lo que yo les acabo de decir. La pregunta que vamos a hacernos, porque siempre en una actividad científica, en una investigación científica, hay una pregunta de base en la cual yo quiero responder. En este caso la pregunta es, ¿todos los materiales reflejan el sonido? ¿Cierto? Acuérdense que hemos hablado que la reflexión es una característica del sonido que rebota el sonido y puede irse a otras direcciones. Pero todas lograrán hacer este efecto. Para poder corroborar esta afirmación, vamos a intentar hacer un experimento que es el que está ahí. Ahora te lo puedes hacer en casa si tiene las condiciones y los materiales para hacerlo. ¿Qué se necesita? Tener una caja de zapatos, un pegamento, dos bandejas de huevos, como vemos acá que tiene la niña, forrar una caja con bandeja de huevos, como lo hace la niña, el primer paso. Ya, eso serían como la parte de materiales que necesitaríamos, algo así como un texto instructivo, de instrucciones, en la cual necesitamos para poder generar este experimento, que usted lo puede hacer en la casa, si es que tiene estos materiales, para corroborar, ¿cierto? Para ver si es que es cierto lo que yo digo, porque usted puede decir, pero el profesor no dice esto, pero ¿será verdad? Entonces vamos a generar dos situaciones. La situación A. ¿Cuál es la situación A? Es que frente a este objeto que emite sonido, en este caso es un parlante que está encendido y por lo tanto emite un sonido de una canción posiblemente, y está ahí la niña y nos dice, escuchen el sonido que emite el objeto, ¿ya? Entonces vamos a ver, ponemos el parlante, que muchos de ustedes deben tener un parlante en la casa, si no pueden poner la radio, o por último, no sé, un despertador, un celular también podría servir, que pongan música, por ejemplo, y escuchen. Ya, esa es la primera acción que hay que realizar. Después de aquello, vamos a poner ese mismo objeto, ese mismo objeto que estaba produciendo sonido, que podría ser el celular, podría ser un parlante, podría ser una radio, etcétera. Lo ubicamos en el objeto dentro de la caja que forramos, ¿cierto? Que forraron ustedes con esta famosa bandeja de huevo, ¿cierto? Que habíamos visto aquí, ¿cierto? Que eran bandejas de huevo, que le estamos poniendo la niña. Bueno, ahora ponemos el objeto dentro y lo tapamos, ¿cierto? Vamos a taparlo con la tapa, ¿cierto? Pero que también está forrado con bandeja de huevo. Lo tapamos. Y ahí entramos a la situación B. ¿Cuál es esta situación B? Es que tratar de volver a escuchar el sonido que emitía ese objeto. Y la idea es que ustedes, si hacen el experimento, registren los resultados en su cuaderno. Entonces, te puedan decir en la situación A y la situación B,
Y ahí entramos a la primera pregunta que tiene que ver con la comparación entre las dos situaciones. ¿En qué se diferencian los sonidos? ¿Ya? ¿En qué se diferencian los sonidos? ¿En cuál se escuchará y en cuál no se escuchará? Eso sería interesante que ustedes puedan hacer el experimento y puedan escribir en el cuaderno cuál es la diferencia. Muy bien. Si lo intentan, pueden poner pausa en el video y hacer el experimento y después copiar en el cuaderno sus apreciaciones, escribir en el cuaderno qué escucharon o no escucharon, como tal. Ya, el que lo que quiera hacer, ponga pausa para que haga ese experimento y después pone play para seguir con la clase. Muy bien. Bueno, para los que hicieron el experimento, y ojalá que lo hayan hecho, o si no, van a tener simplemente que creer lo que yo digo. Por eso es la idea de hacer el experimento. Lo hacíamos en sala de clase, me acuerdo cuando teníamos clase presencial este experimento. Y los niños que estaban conmigo en la clase notaban que cuando poníamos la caja con esta superficie rugosa que es la bandeja de huevo, no se escuchaba el sonido, o si se escuchaba era muy poco comparado a tenerlo afuera. Entonces, respondiendo a B, o a A primero, en la comparación, si en A se escucha el sonido completamente, mientras que en B se escucha casi nada, o a veces no se escucha absolutamente nada por dentro, que es lo ideal, que no se escuchara nada. B, la caja que construyeron, ¿cierto? Que tenía esta bandeja de huevo, ¿refleja o absorbe el sonido? Preguntemos eso. Vamos a dar 30 segundos para que puedan escribir en el cuaderno esta parte, ¿cierto? Y sobre todo, escribir si es que refleja o no refleja el sonido y por qué. A partir de ahora, ya, 30 segundos. Muy bien, pasaron los 30 segundos y si usted todavía no ha escrito o no sabe qué contestar, puede seguir en pausa, tratar de contestarlo y después poner y ver si es que está en lo correcto. Ya, acordémonos que equivocarse es importante, se aprende mucho del error. Bueno, a los que respondieron que se refleja o se absorbe, bueno, la respuesta correcta es que se absorbe el sonido porque no escucho, se absorbió. Si yo escuchara sería reflejo, ¿cierto? Por tanto, la respuesta es que se absorbe el sonido. Ese es, se absorbe el sonido. ¿Por qué se absorbe el sonido? Justamente porque, para los que se han dado cuenta, mientras más rugosa es la superficie, más se absorbe el sonido. Mientras más plana es la superficie, más rebota el sonido, más se refleja el sonido. Por eso no era por nada que se puso dentro de la caja eh, esta bandeja de huevo. Porque si yo no hubiese puesto la bandeja de huevo y nos quedamos solamente con la superficie plana de la caja como tal, va a rebotar el sonido y vamos a escuchar, tal vez con menor volumen de lo normal si estuviera fuera de la caja, pero se va a escuchar. Sin embargo, si yo pongo esta bandeja de huevo, el sonido va a ser absorbido con mayor cantidad y por tanto no se va a escuchar o si se escucha va a ser casi la nada misma. ¿Ya? De hecho que nosotros, que yo se lo comentaba el año pasado también, en la escuela, cuando todavía teníamos este proyecto de hacer una radio estudiantil, eh, se forró con bandeja de huevo esta radio para que no se escuchara afuera, para que se absorbiera el sonido y nadie pudiera escuchar lo que se hablaba en esta radio estudiantil en la escuela y que solamente obviamente se escuchara por onda de radio como tal, ¿ya? Un proyecto que hasta el día de hoy continúa y que se va a hacer ahora en forma online. Bueno, la cosa es que justamente sucede el mismo sentido. Yo también tenía mi banda de música, o yo tocaba, tenía mi grupo de rock,
Cuando nosotros ensayamos en mi casa, yo tuve que forrar la pieza donde ensayábamos con bandeja de huevo para que mis vecinos no se quejaran del sonido que hacíamos, sobre todo con la batería, la guitarra eléctrica, el bajo, el teclado. Entonces era mucho sonido, por lo tanto, para que ese sonido no saliera afuera, forramos todas las paredes con bandeja de huevo. Y obvio, la gente de afuera no escuchaba. Si escuchaba era como escuchar una música muy tenue, muy delgada, muy baja del sonido, justamente porque la bandeja del huevo, como es tan rugosa, ¿cierto? Como es una superficie que es tan rugosa, es decir, es una superficie que es así, eso es rugoso, esto es liso, por lo tanto, no se escuchaba porque mientras más rugoso es, el sonido se absorbe. Cuando es más liso, el sonido rebota. Muy bien. Y tercero, Patricio toca guitarra en su departamento, pero sus vecinos reclaman por su ruido, por el ruido que hace él. Resuelve su problema proponiendo una forma de disminuir el ruido. Comparte tu idea. Entonces eso, como no lo podemos compartir ahora porque es video, vamos a dar 30 segundos para que piense y escriba en su cuaderno cuál sería la solución al problema de que los vecinos reclaman porque Patricio toca la guitarra en su departamento. 30 segundos para pensar y escribir en el cuaderno la respuesta a esa problemática. Bueno, se cumplió el tiempo y supongo que ya lo hicieron. Si no, pongan pausa para seguir terminando de escribir en el cuaderno su respuesta. Y después ponen play. Bueno, la respuesta casi yo se lo había dado con anticipación, con antelación, que era justamente lo que yo había hecho, porque a mí me pasó lo mismo, ¿cierto? Para que mi vecino no reclamara. Yo puse también bandejas de huevo en toda la pared para que el sonido se absorbiera. Bueno, el consejo que habría que darle a Patricio que hiciera lo mismo, ¿cierto? Que pusiera bandeja de huevo para que el sonido se absorba, ¿cierto? Y no salga hacia afuera. Eso era. Muy bien. Entonces, y con esto vamos a terminar. Tipo de sonido. ¿Todos los sonidos son iguales? Los sonidos tienen cualidades que los distinguen. ¿Cuáles son? ¿Ya? Lo que habría que escribir es justamente esto que está aquí. ¿Ya? Que hay tipo de sonido, o mejor dicho, cualidades del sonido, y una de ellas es, ay, qué feo escribir acá, disculpen, una de esas cualidades es la intensidad. ¿Qué significa la intensidad? Se relaciona con el volumen con que se percibe el sonido. La intensidad permite diferenciar un sonido fuerte de uno débil. Entonces la intensidad tiene que ver con algo que es fuerte, como es el caso del sonido que emite esa licuadora, que es fuerte, que hace un ruido muy fuerte, versus el susurro de un sonido débil, que es como este niño que le susurra al oído, o sea, voz muy baja, hacia esta niña. Entonces ahí vemos la intensidad, fuerte o débil. Eso hay que escribirlo, ¿ya? Por lo tanto, vamos a dar un minuto para que lo escriban. Muy bien, se terminó el tiempo.
Si usted no ha terminado, ya no se preocupe, ya lo hemos dicho varias veces. Pone pausa al video y termina de escribir lo que está ahí. El hecho de hacer es escribir, porque usted puede decir, pero esto ya lo hemos hecho, esto está en el libro, sí, está con otras palabras, sí, es cierto, está en el libro de tercero, pero el hecho de escribirlo hace que mejoremos nuestra caligrafía, ¿cierto? También nuestra velocidad para escribir, nuestra habilidad motora, y que es importante porque el próximo año, ojalá todo salga bien, y el próximo año estemos en clases presenciales sobre todo, que todo ya esté, ya haya una cura para esta pandemia y volvamos a menos a una cierta normalidad. El próximo año van a pasar a quinto básico y van a tener varios profesores. Y si estamos en clases presenciales, obviamente la pizarra se va a escribir por el profesor o la profesora, se va a retirar, va a llegar otro profesor y va a borrar. Y por lo tanto, tenemos que tener agilidad en la mano. Y eso se logra con la práctica solamente. Por lo tanto, como le digo, es importante escribir. Ponga pausa si no lo ha terminado de hacer y cuando termine de escribirlo, pone play para continuar. Otra cualidad del sonido es el tono. Es el tono. Es otra cualidad del sonido. Este permite clasificar los sonidos como agudos o graves, ¿cierto? El tono tiene que ver con lo agudo y lo grave. Por ejemplo, el silbato emite un sonido agudo. En cambio, el rugido de un león es un sonido grave. Mientras que el silbato, que no sé cómo, no puedo imitar el sonido de un silbato, es un sonido agudo como tal. Ya entonces también es otra cualidad. Al igual que fue la intensidad fuerte o débil, también tenemos el tono, que es agudo o grave. Eso también habría que escribirlo en el cuaderno porque es importante tener eso claro. Y eso, por lo tanto, te vamos a dar un minuto también para que pueda escribir lo que está ahí. Ahí se ve más grande. Muy bien, se cumplió el minuto. No se preocupe si no ha terminado de escribirlo, ya sabe que puede poner pausa al video, terminar de escribir con tranquilidad, nadie lo apura. Ya, yo solamente le doy tiempo porque obviamente para más o menos ver la velocidad de cada uno, ¿cierto? El que no ha terminado no se preocupe, es práctica para escribir más rápido, simplemente. Ya, hay que agilizar la mano, sí, poco a poco. Y por eso estamos practicando, por eso estamos exigiendo que escriba en el cuaderno. Y por eso les voy a evaluar también por esto de escribir en el cuaderno, porque considero que también en la escritura, en un tiempo como el que vivimos, un tiempo moderno en el cual todo está a la mano y que acá nadie escribe nada, porque todo ya se puede, ya nadie escribe ni siquiera el número de un teléfono. Uno al tiro agarra el celular y lo escribe con los botones, ¿cierto? Pero no se escribe en general ya como en antaño cuando se escribía a mano, a lápiz, en un papel. O sea, es muy poco lo que se hace. Por lo tanto, es importante volver a las fuentes, volver a escribir en mano porque es importante escribir también, ¿ya? Sobre todo ustedes que tienen un camino largo para lo que es el mundo académico, el mundo del aprendizaje, por lo tanto van a pasar por muchos años todavía escribiendo, por lo tanto es importante agilizar la mano. Entonces el que no haya terminado, pone pausa y cuando haya terminado pone play, porque ahora vamos a pasar a la última diapositiva. Con eso vamos a terminar, que es el timbre, justamente. El timbre sería la última cualidad del sonido importante de estudiar y con esto cerrar el tema del sonido como tal, que nos dice ahí, que permite diferenciar y reconocer la fuente que emite los sonidos. Dos sonidos pueden tener el mismo tono, ¿cierto? Ser ambos agudos y también podrían tener la misma intensidad, que sea ambos susurro débil o sea fuerte.
pero no es el mismo timbre, y este es el característico de cada fuente sonora, ¿cierto? Nosotros mismos distinguimos la voz de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros tíos, de nuestros, en el caso mío, de mi hija. Distingo yo los sonidos y el sonido de otras cosas también, que puedan tener la misma intensidad o puedan tener el mismo tono, pero que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el timbre es propio de cada objeto o de cada persona que imite, o cada fuente en general que emite un sonido. Por lo tanto, ahí pues, yo puedo distinguir sonidos. Y esto lo tenemos desde que somos guaguitas, ¿cierto? Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, que escuchamos la voz de nuestra madre y la reconocemos, y por eso la voz de la madre hace que una guagua muchas veces se tranquilice y se duerma y esté tranquila, por ejemplo, porque la he escuchado desde el vientre materno, ¿cierto? Nosotros reconocemos timbre, y cada timbre es distinto. Hay timbres que sirvieron para ser cantantes y por tanto se vuelven famosos, porque no toda persona puede ser cantante porque tiene que tener un timbre de voz muy especial, muy particular para poder ser famoso y poder distinguirlo de otros timbres de voz que son más comunes. Caso, por ejemplo, de la cantante Shakira, por ejemplo, que uno escucha la voz de Shakira y uno sabe que es Shakira. ¿Por qué? Porque su timbre de voz es un timbre de voz muy particular, ¿cierto? Y así de otros cantantes también, como tal. Entonces, que uno escucha y dice, ah, este es tal cantante. O cuando yo hablo por teléfono con una persona, digo, ah, ya sé con quién estoy hablando a pesar que no se identifique con su nombre. Hay timbres que son más comunes y me cuesta un poco más, pero cuando yo ya conozco, yo si llamo a un familiar, voy a saber el nombre voy a saber quién es el que me está hablando, más allá de que estoy llamando por su número, por el timbre de voz, porque el timbre de voz es muy distinto de persona a persona. Nadie tiene el mismo timbre de voz que otra persona. Y los sonidos pasa lo mismo. Yo puedo hacer un sonido de la misma intensidad, es decir, que sea fuerte, y con el mismo tono grave en el piano, y puedo hacer el mismo sonido con la guitarra y el mismo sonido con la trompeta o con el bajo. Sin embargo, me doy cuenta cuando estoy tocando el piano, a pesar que lo toque fuerte, el piano y con la nota do grave, y toque la guitarra también fuerte con la nota do grave de la guitarra, y sé que una es guitarra y el otro es piano, porque el timbre de voz es distinto. Es distinto a pesar, el timbre, perdón, de voz, el timbre del sonido es distinto, a pesar que ambos instrumentos lo tocamos con la misma intensidad, toque la misma nota, no es igual, el timbre es distinto, y es por eso que existen varios instrumentos, porque si no, si todo no sonara igual, el timbre fuera igual, no habría por qué tener guitarra, piano, ¿cierto? Trompeta, saxofón, si todos son igual, si sería el mismo sonido, no tendría razón de ser, ¿cierto? Y es eso, esa melodía de tantos instrumentos juntos lo que hacen algo que sea tan armonioso. Si todos los objetos y nosotros mismos tuvieran la misma fuente sonora, el mismo timbre sonoro, no podría yo distinguir la voz de mi madre que de mi hija, que de mi esposa, que de mi tío, que mi tía. No podría distinguirlo si todos tuvieran el mismo timbre de voz. Todo sería lo mismo. Y sería muy fome la vida, ¿sí? Y no podría distinguir sonidos, que sería terrible eso. Ahora, hay muchos animales que no pueden distinguir timbres distintos y todo es lo mismo. Entonces, y obviamente son seres menos evolucionados que el ser humano, obviamente. El ser humano tiene la capacidad de distinguir el timbre, que ya lo hemos hablado, el tono y la intensidad, ¿cierto? Entre otras cosas más que capta el sonido, y por eso podemos apreciar la música, porque podemos distinguir la intensidad, el tono, el timbre, ¿cierto? Y que otros animales solamente pueden o una o la otra. Solamente el ser humano puede distinguir todas las cualidades del sonido y poder maravillarse con una música. Ya por eso que tenemos esto de la música tan arraigado en nosotros, porque tenemos la capacidad cerebral de poder absorber todas las cualidades del sonido y poderlas distinguir y poder notar la diferencia y poder saber cuándo estos sonidos son armoniosos. Y así es que nace la música y es parte de nosotros la música, como ejemplo. Ya porque podemos distinguir todas estas cualidades que los animales no pueden, o pueden una u otra, por eso que no hay animales músicos como tal.
Bueno, entonces eso habría que escribir y con eso vamos a terminar. Por lo tanto, vamos a dar un minuto para que escriban esa parte. Muy bien, ya se cumple el minuto. No se preocupe si no ha terminado de escribir, yo sé que es harto. Ponga pausa entonces al video, termine de escribirlo con tiempo y con eso estaríamos terminando la clase de hoy día. Como se da cuenta, son clases más cortas porque ahora son de 45 minutos, ya no son de 1 hora y media, ¿cierto? Para darle más prioridad al lenguaje y matemática como tal. Muy bien, cualquier consulta ya saben que me pueden hacer por interno, ya a mi WhatsApp personal y ahí estaré yo con mucho gusto respondiendo a sus consultas. Y eso pues, sería la clase de día del sonido. Mañana es Viernes Santo, feriado, que descansen. Por lo tanto, no tendríamos clase mañana entonces. Y por lo tanto, nos estaríamos viendo el lunes. Ya que tengan un buen fin de semana. Viernes Santo, sábado y domingo de resurrección, ¿cierto? Para los que somos cristianos y católicos. eh, que es un día muy especial para nosotros, para los que estamos en esta área religiosa. Y que los demás que no son creyentes, igual que tengan un buen fin de semana. Que estén bien entonces. Y nos estamos viendo el lunes en las clases de video de lenguaje y matemática. Hasta entonces.